Bien. Pero ahora hablemos un poco del trabajo y energía. Esto es lo que nos va a aparecer en los próximos minutos. Capítulo 4. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a... ¿Os suena lo del teorema del trabajo-energía cinética? Pues vamos a entrar como el Taylor por ahí. Vamos a ver qué es eso del teorema del trabajo-energía cinética. Tendremos que definir una de dos. Aquí hay dos versiones. O defines lo que es el trabajo y llegas a lo que es la energía cinética, o bien defines la energía cinética y llegas al trabajo. Y entonces dices, eso final lo defino, le doy un nombre que es trabajo. Esa es la forma que utiliza, ya digo que es como empezar a comerte la salchicha por un extremo en vez de por el otro. Al final te la vas a zampar, ¿me entendéis? Como te la zampas, pues cada uno decide por qué extremo empieza a comer, pero el resultado es el mismo. Vamos a hacerlo tal, ya que os digo que veáis el Taylor, pues vamos a hacerlo como... Vamos a empezar por el mismo extremo que el Taylor. Bueno, vamos a definir lo que es la energía cinética. Empecemos por ese extremo. Vaya, dice, jopelines, esto ya me lo sé, ¿vale? No hay ningún problema. De una partícula de masa m y velocidad v. Muy bien, vamos a utilizar la letra T para la energía cinética, T mayúscula. Pues eso, un medio de la masa por la magnitud de la velocidad al cuadrado. Eso en el sistema internacional, a esas unidades, ¿no? Tendríamos ahí kilogramo, metro cuadrado dividido por segundo al cuadrado. Eso recibe un nombre en el sistema internacional que es el julio. Efectivamente, ningún problema. Eso ya lo sabéis. Vamos a ver cómo es el cambio en el tiempo. O sea que es una definición. Yo puedo, lo mismo que en el momento angular, darle un nombre, ¿no? Pues le damos un nombre. Ya está. Ya está. Vamos a ver cómo es. Vamos a intentar calcular cómo son las variaciones temporales de la energía cinética a lo largo del movimiento de esa partícula, con el tiempo. Tened en cuenta, T minúscula es el tiempo y T mayúscula es la energía cinética. Pues vamos a por ello. Vamos a ver cómo es esto. Bueno, pues tendremos que ver, naturalmente, lo de ahí arriba. ¿No? Simplemente lo que tenemos ahí. Vale, pues ahora lentamente, lo mismo que en lo otro. No decir nada. El 1 medio es constante, la masa es constante, o sea que lo que tendríamos aquí... Pero claro, v al cuadrado, magnitud al cuadrado de la velocidad, ¿no? No es nada más que el producto escalar v por v, ¿no? O sea que yo lo puedo poner. Producto escalar, en este caso, no producto vectorial, claro. Bien. Ahí tenemos en la derivada el producto de dos funciones.
Bueno, es la misma, por lo tanto tendremos un medio de m dos veces, porque va a ser lo mismo, la derivada del primero o la derivada del segundo, es lo mismo, ¿no? Tendremos entonces dos veces, perdón, v, si queréis pongo primero la derivada, por v, ¿no? Bien sencillo. Sabemos derivar, no hay ningún problema. Con el 2 y el 2 dividiendo, pues lo que nos queda es anda la mar. Esto, bueno, esto, mejor dicho. ¿Esto qué es? Eso no es nada más que la aceleración, ¿no? O sea que partimos de esto y estamos llegando a esto. ¿Bien? Sencillo. Entonces, uno dice, bueno, ¿pero qué es v? Es la derivada del vector de posición, o sea que lo que tendríamos es m por a, que no es nada más que no es nada más segunda ley de Newton, ¿no? ¿Esto qué me lleva? Bueno, diría yo, ¿no? La derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Claro, ¿qué significa esto? Que un cambio infinitesimal a lo largo del movimiento en la energía cinética es nada más que el resultado del producto escalar de la fuerza, la suma de las fuerzas, recordad, es un cuerpo puntual, todas están aplicadas en el mismo punto, ¿no? Ahí tenemos la suma de las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo, tenemos esto, ¿no? Y a esto, ¿qué es lo que llamamos a esto? El trabajo infinitesimal, trabajo total de las fuerzas. Total digo, o neto, si queréis pongo neto, ahí prefiero poner total. Es decir, que el efecto definimos es el trabajo total. Claro, el trabajo de una fuerza, trabajo total, que sería la suma para cada una de las fuerzas, ¿no? Tendríamos eso, es decir, que tendríamos aquí la suma de los trabajos infinitesimales que realiza cada una de las. Fijaos qué importante es que sea una partícula. Pienso porque es un punto que uno pierde de vista rápidamente. Claro, ahí si es un cuerpo con volumen, un sólido rígido, cada fuerza está aplicada en un punto diferente. Y el desplazamiento de cada punto de aplicación de la fuerza es diferente. Mira. Pero claro, como en este caso estamos con un cuerpo puntual, pues no hay ningún problema. Todas están aplicadas, no les queda más remedio. Si estás aplicada sobre el cuerpo, tiene que estar justo en ese punto, su punto de aplicación. ¿Bien? Muy bien. Es decir, que definimos el trabajo
el trabajo infinitesimal de una fuerza. Bien, claro, pero eso es para un desplazamiento infinitesimal. Diferencial de R. Y el trabajo a lo largo de una trayectoria, pues habrá que sumar los trabajos infinitesimales, ¿no? Es decir, que tendríamos, si yo, voy a dibujar aquí, si yo tengo aquí un punto 1 y esta es una trayectoria y aquí está el punto 2 de mi cuerpo puntual, y a mí me dicen, calcúleme usted, por favor, cuál es el trabajo que realiza cada una de las fuerzas a lo largo de ese camino C, vamos a llamarlo, porque claro, la partícula la podemos llevar por diferentes caminos, del punto 1 al punto 2, escogiendo ese camino, siguiendo ese camino C, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Pues que tendríamos, ¿no?, que sería a lo largo de C de bien. Como esto lo teníamos para todas las fuerzas en esta expresión, ¿no?, cuando llevábamos una variación infinitesimal la energía cinética viene provocada por el trabajo infinitesimal de todas las fuerzas. Hombre, si lo estamos considerando en un tramo finito, tenemos entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Teníamos aquí habrá que sumar, ¿no? Entonces el trabajo total al llevar el cuerpo de 1 a 2 se manifiesta en una variación de la energía cinética. Voilà. Si el trabajo es 0, la energía cinética no cambia. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ahora vamos a hacer una clasificación de... Antes hacíamos una clasificación de las fuerzas... Bueno, primero, ¿tal? ¿Os sonaba lo del teorema del trabajo de energía cinética? ¿Os lo habían demostrado? No. Eso es fatal. Eso no sirve para nada. Lo odio. A veces lo tengo que hacer, si es una cuestión muy elaborada o algo, pero lo odio, tener que decir, bueno, esto es así. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Y por qué? ¿Porque lo dices tú? Hombre, no me fastidies. Porque claro, en la demostración
viene implícito la comprensión. Ahí es donde viene el asuntillo este. Vale. Pues después de estos segundos, tenéis que estudiarlo, claro, porque esto, así, realmente yo pues, tendría el libro, estaría tomando, estaría mirando, me estaría más concentrando en lo que estoy intentando decir, que es lo que vendría en cualquier libro de este, en la comprensión. Vale, pero eso es una cuestión de clasificación. Entonces hacíamos una clasificación de las fuerzas según el momento angular, fuerzas centrales y no centrales. Pues ahora vamos a intentar hacer una clasificación de las fuerzas según el trabajo que realizan. Una clasificación muy importante, que es, vamos a clasificar las fuerzas entre fuerzas conservativas. Dice, bueno, ¿y esa palabra por qué cae? Algo nos va a llevar a que, si las fuerzas son conservativas, se va a conservar, va a permanecer constante algo a lo largo del movimiento. Esa va a ser la energía mecánica, pero todavía, o sea, algo va. Es un nombre, fuerzas conservativas. Ahora veremos cuál es el criterio. Y fuerzas, lo mismo, fuerzas centrales, no centrales, pues sí o no. Bueno, ¿cuál es entonces el criterio? Si es el trabajo. A ver qué es. Vamos a definir qué es una fuerza conservativa. Tenemos aquí otra vez la partícula del 1 al 2 por el camino C. Entonces, estamos con una fuerza, no con la fuerza neta. Con una fuerza tendríamos el trabajo que realiza esa fuerza de 1 a 2. ¿No? Ese sería el cálculo. Y ahora nos fijamos en lo siguiente. ¿Es este trabajo independiente de C? Es decir, ¿es independiente del camino elegido? Si el trabajo es independiente del camino elegido, es decir, que si uno escogiese C', podría hacer el cálculo también del trabajo que está realizando esa fuerza, ¿no? Por cierto, os habéis dado cuenta, ¿no? Unidades, dimensiones de trabajo y energía, es lo mismo, ¿no? Bueno, eso iba a decir. O sea, que no es la primera vez que oís lo del trabajo y la energía, ni mucho menos. O sea, que lo que estamos intentando es profundizar. Bueno, si es independiente, fuerzas conservativas. El trabajo independiente del camino seguido. De 1 a 2. Si escogemos C', y resulta que, vamos a ponerle aquí la prima para distinguirlo, si ambos son iguales, bueno, no significaría nada, porque es para cualquier camino, o sea, para infinitos caminos. Un poco difícil, ¿no?, para infinitos caminos hacer el cálculo, pero en principio es así. No depende del camino seguido, es lo mismo para cualquier camino
entonces tenemos que la fuerza es conservativa. ¿De acuerdo? Bueno, seguro que habéis oído la versión equivalente, es que si ya sigo un camino cerrado, es decir, que 1 y 2 lo hago coincidir, si la fuerza es conservativa, el trabajo realizado a lo largo de cualquier camino cerrado, si es 0, entonces es conservativa. Claro, una y otra son inmediatas, porque si tú divides el trabajo en 2 tramos, ¿no? Dices, primero voy de aquí a aquí y luego de aquí a aquí, pero claro, ¿cómo es el trabajo con ir de aquí a aquí? Es menos el trabajo de aquí a aquí. Por lo tanto, ambas cosas son lo mismo. Que el trabajo sea 0 para un camino cerrado es lo mismo que decir que el trabajo sea independiente para cualquier camino que elijas entre 2 puntos que no coincidan. Lógico. Si os paráis a pensar, cosa que deberíais hacer, estudiar significa eso, lo que acabo de decir no lo voy a escribir. Pues significa, a ver qué me ha dicho, he hecho un pequeño dibujo, ¿vale? A ver si lo he entendido. Está chupado, pero bueno, también es verdad que yo ya, como comprenderéis, para mí yo ya no puedo borrar mi cerebro y ponerme en vuestra situación otra vez. Pensad sobre. Bueno, esta sería digamos, lo clásico a nivel de primero o de antes de llegar a la universidad. ¿Entendido? Aquí no estamos, por cierto, hablando de fuerzas en una dimensión, ¿eh? Estamos jugando a la Champions League en 3 dimensiones. Tened en cuenta lo del producto escalar. Una fuerza en un desplazamiento infinitesimal, si el desplazamiento infinitesimal y la fuerza son perpendiculares, a pesar de que la fuerza es distinto de 0, su trabajo es nulo. Lógico, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, si yo ando por aquí, por la tarima, y estoy considerando el trabajo que realiza sobre mí la fuerza normal que ejerce el suelo, la normal es en magnitud igual al peso, o sea que no es nulo. ¿Cómo es el trabajo que realiza la normal? 0 patatero. Claro, la normal es una fuerza de ligadura. Y eso es lo más, fijaos que no voy a decir 100%, no digo, el trabajo de las fuerzas de ligadura es nulo, siempre, no. Digo, para los problemas con los que trabajo yo con vosotros, casi siempre, prácticamente siempre, el trabajo de las fuerzas de ligadura es nulo. Pero podemos considerar algún problema, si es que llego a eso, en el cual podríais ver que la fuerza de ligadura realiza un trabajo no nulo. Pero efectivamente una de las características de las fuerzas de ligadura en general es que el trabajo que realizan sobre los cuerpos es nulo. Lo único que permiten es que sigan determinados caminos, pero su trabajo no contribuye al trabajo. Es decir, no contribuyen a variar la energía cinética del cuerpo. Por ejemplo, en el caso del alambre parabólico, la bolita, al deslizar sobre ese alambre, teníamos la gravedad y teníamos la fuerza normal. La fuerza normal no contribuye al trabajo total. Únicamente tenemos el trabajo total, es el trabajo debido a la fuerza gravitatoria. Bien. Siempre digo unos segundos, a ver, que alguien diga, pues no lo veo bien, no lo entiendo. Espero unos segundos y espero días. Pero a partir de ese momento significa que todos lo habéis entendido, lo cual dista mucho de la realidad. Pero me obligáis a eso, os lo dije el primer día. O sea, no os estoy diciendo, no preguntéis. Uno ya tendría que estar haciendo aquí en su papel, decir, ostras, a ver qué me está diciendo aquí Miguel con aquello, ¿no?
Yo digo, aquí como era la bolita, y esto era la gravedad, y aquí la bolita, y entonces teníamos mg, y teníamos aquí n, y entonces, pero claro, el desplazamiento es a lo largo del alambre, es decir, en la dirección de la velocidad, por lo tanto, yo diría que el único que realiza trabajo es el peso. Eso es lo que... ¿Habéis visto? No se mata uno, ¿no?, por hacer una cosa de esas. Eso es estudiar. Bien, pero claro, vamos a pasar, o sea, estamos con esto, con fuerzas conservativas. Ah, por cierto, estaba pensando hace un segundo, digo, hemos definido el trabajo y la energía cinética, pero no llegué a mencionar explícitamente la potencia, ¿no?, para que no se me olvide. El concepto de potencia. Que voy a seguir con esto de fuerza conservativa y digo, anda, aquí tenéis la potencia P. ¿Qué es? Si estamos considerando el trabajo que realiza una fuerza en un desplazamiento infinitesimal, ¿cómo es el trabajo por unidad de tiempo? Sistema internacional, vatios. ¿De acuerdo? Bueno, antes decía, bueno, el de la energía y del trabajo, julios, ¿no? Pero hay una unidad que es muy habitual. Claro, si uno está pensando en la potencia, pues uno puede expresar en el sistema internacional, bueno, puede expresar como unidad de energía, ¿qué? La unidad de potencia por el tiempo me da energía. Si en el sistema internacional es el vatio, la unidad que recibe un julio dividido por un segundo, eso es un vatio, eso es un recordatorio, ¿no? Pues entonces tendríamos que un julio es un vatio por segundo, no dividido por, sino multiplicado por segundo. Y hay una unidad, claro, que se utiliza muchísimo a la hora de la energía, que ¿qué es? El kilovatio hora. El kilovatio hora, ¿cuántos julios son? Por lo que acabo de decir. No, ya está mal. 3,6 megajulios. 3,6 millones de julios. ¿Vale? Muy bien. Bueno, todo eso seguro que os han hablado. Volvamos o sea, que teníamos en el teorema del trabajo de energía cinética cuando teníamos ¿no? Tenemos esto, pues realmente estamos hablando la potencia se manifiesta en un cambio en la energía cinética por unidad de tiempo. Si el trabajo se manifiesta en un cambio en la energía cinética, la potencia se manifiesta en un cambio en la energía cinética por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Vale. Pues con esto ya dejo eso porque me estaba dando vueltas en la cabeza. Digo, no les he llegado a decir explícitamente lo de la potencia, si bien lo deberíais saber, pero bueno. Sigamos donde, en este punto, ¿no? Estábamos con fuerzas conservativas,
la definición habitual. Seguro que alguno dice, jo, qué aburrido, porque esto ya me lo han contado, pero no va a ser ahora tan aburrido, sino que vamos a ver cuáles son las condiciones, qué condiciones se deben cumplir para ser, específicamente para ser conservativa, o sea, que se cumpla independiente. Pues se tiene que cumplir una primera condición. Vamos a ponerlo por ahí. F, la fuerza, únicamente puede depender de la posición. No puede depender del tiempo solamente. No de t, no de... Y uno dice, pero es que pueden depender las fuerzas de otra cosa. Digo, joder, pues, ¿qué quieres que te diga? Sí, de un montón de cosas. Por ejemplo, vimos lo del, ¿no?, la fuerza resistiva, fuerzas resistivas. Ahí podría poner rozamiento seco o rozamiento con el aire, el movimiento de un cuerpo, ¿no?, que se mueve dentro del aire. ¿Visteis que lo...? Entonces, ¿de qué dependía? Se oponía al movimiento del cuerpo, es decir, que tenía la dirección de la velocidad y era proporcional. Bueno, dije, pues a veces es proporcional al cuadrado de la velocidad o al módulo de la velocidad, pero depende de la velocidad. Es decir, que los coches que se mueven muy lentamente, la fuerza resistiva que ejerce el aire sobre el coche es mucho más pequeña que si se mueven mucho más rápidamente. ¿De acuerdo? Claro, el trabajo que realizan entonces, yendo de dos puntos iguales, fijaos, claro, no solo es el camino, es que es un poco más elaborado, lo de decir independiente del camino. No, hombre, no, yo escojo el mismo C. Desde 1 hasta 2. Dice, anda, ¿puede ir de 1 a 2 por el mismo camino de diferente manera? Sí, hombre, puedo ir muy rápido a toda hostia con el coche o puedo ir muy lento. Y el trabajo sería entonces diferente si depende de la velocidad, ¿no? Por lo tanto, una fuerza que depende de la velocidad es no conservativa. ¿Que depende del tiempo? Hombre, pues por lo mismo, ¿no? Diría yo, oye, ¿cuándo me pongo a ir de 1 a 2? ¿Hoy por la mañana o hoy por la tarde? Entonces, si el trabajo va a depender de eso, el camino es el mismo, pero el trabajo va a ser diferente, pues nada. No puede depender ni de t, no puede depender de v, solo puede depender de la posición. ¿Y esto qué significa? Que esto es, estamos ahora desde el punto de vista de las matemáticas, ¿a qué se llama eso? En el cálculo vectorial. ¿Habéis visto cálculo vectorial? ¿Sí o no? Ahí es una pregunta, ¿no? ¿Sí o no? No me pongáis que no estoy todavía muy redondo. Estoy lejos de eso. Lo cual me toca bastante las narices. Solo os he pedido que me digáis, pues sí, hemos visto en matemáticas algo de cálculo vectorial, o no, funciones de una sola variable o de varias variables,
¿Sí o no? Pues eso es, ¿no? Os pide, es una exigencia tan... No decir, pues perdona, Miguel, a esa parte no hemos llegado en matemáticas, ¿vale? Pues entonces, pero no decírmelo es como decir, pues, adivínalo tú. Digo, bueno, sí, ya lo adivinaré el día del examen, no te preocupes. ¿No? No nos hagamos daño, como en el chiste, ¿no? Cuando uno va al médico, al dentista, ¿sabéis, no? Lo sabe todo el mundo, o sea que no hace falta que lo comente y lo grabe. No nos haremos daño, ¿verdad? Vale, pues eso, le agarras al dentista y le miras suavemente con una cara de amor y le dices, no nos haremos daño, ¿verdad? Pues eso. Bueno, lo mismo había que hacer con el inspector de Hacienda, pero bueno, vosotros todavía no estáis en ese punto. Lo que pasa es que luego te meten en chirona, claro. Bien, de acuerdo. Esto se le llama la definición de campo vectorial y campo escalar. Es cualquier función, si es un campo vectorial, es una función vectorial, si es un campo vectorial es una función que está representando una magnitud física de carácter vectorial definida en cualquier punto del espacio. Si es un campo escalar, pues es una función que representa una magnitud física escalar que está definida en todos los, por ejemplo, pensemos en la temperatura o la densidad aquí del aire, ¿no? En el aula. Anda, en este punto, ¿cuánto vale la temperatura? Dependiendo del punto donde te encuentres, eso es un campo escalar, ¿no? O la densidad. ¿Entendéis? Bueno, pero por ejemplo la velocidad, ¿no? ¿Cómo es la velocidad en este punto del aire o en este otro punto del aire? No puede, de esa manera, definir, o cómo es la fuerza que depende solo del punto. Entonces, tenemos un campo vectorial. Bueno, pues esta será la primera, no la única condición que debe cumplir una fuerza para que sea conservativa, pero falta más. Faltará algo más después de una clasificación de las fuerzas basándonos en cómo es el trabajo que realizan. Fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Hemos visto el criterio general desde el punto de vista finito, ¿no? Que es el trabajo a lo largo de un camino finito para que esa fuerza sea conservativa. Bueno, pero ahora nos estábamos ya entrando más en detalles. ¿Eso qué implica? Bueno, pues hemos visto. Por un lado, implica que esa función, la fuerza, es una magnitud física, está definida en el espacio, en todos los puntos del espacio. Solo puede depender de R. Eso significaría, pues, si uno está en cartesianas, pues, claro, es una función de... ¿no? O en otro tipo de coordenadas, eso ya dependiendo de las coordenadas, pero no del tiempo ni de la velocidad. Pero no es la única, es decir, que si uno ve y dice, anda, tengo una fuerza que depende de la posición, por lo tanto va a ser conservativa. No, es una condición que se debe cumplir, pero no la única. Se tiene que cumplir además que si es conservativa tiene que existir. Además, una función escalar yo estoy haciendo, por cierto, aquí ya estoy intentando llegar lo más rápido posible a la conclusión. Podía empezar con fuerzas en una dimensión, ¿no? Pasar a 2, 3 dimensiones, empezar con el ejemplo. No, he decidido hacerlo ya en general para 3 dimensiones.
cuando miréis el capítulo 4 correspondiente del Taylor, cualquier libro equivalente, pues tened en cuenta ese hecho. No os preocupéis que veremos qué significa eso para casos particulares en una dimensión. Bueno, debe existir además para una función escalar que vamos a llamar... ¿Qué significa una función, un campo escalar? Vamos a poner. Que lo de campo no es nada más que una función matemática. Desde el punto de vista matemático es una función que depende de variables, pero ¿cuáles son esas variables? El espacio. Eso es, un campo es eso, es una función matemática que puede ser vectorial o escalar. Entonces tendrías un campo vectorial, un campo escalar, ¿de acuerdo? Pero no es nada más que eso, sin más. Bueno, lo de escalar significaba que aquí, para ser debe existir un campo escalar que vamos a utilizar la letra U mayúscula, función, si queréis. Función energía potencial asociada a esa fuerza. Tened en cuenta que lo estoy haciendo para una fuerza en particular. De tal manera, tenemos una función U, es decir, que va a depender de la posición. ¿Veis? F es un vector que depende de la posición. Aquí U es un escalar que depende de la posición. De tal manera que hay una relación, que la relación entre F y U es y ahora viene otra vez mi mirada penetrante. Ese triangulito puesto de pico, ¿qué tal? Noto como un... ¿Cómo? Sí, sí, me refiero en lo de penetrante, es... Si me lo has dicho, es que lo habéis visto. Eso es lo que... O sea, pero si no tengo que andar... Vale, genial. Lo he puesto ahí entre paréntesis, porque también uno puede escribir en los libros graph, y el signo de vector corresponde a que el gradiente de un escalar es un vector. Bueno, y entonces vamos a recordar todos juntos qué es el gradiente, porque este triangulito es un operador que se le llama operador nabla, operador del, operador, no sé si os lo dirían, incluso operador graph, pero no, operador nabla o del. Yo siempre, bueno, como me enseñaron, siempre utilizaban el operador nabla, o sea, es un signo, y tiene un significado, opera sobre una función. ¿Y cómo opera? Haciendo derivadas, ¿no? En cartesianas. ¿Estáis de acuerdo? Es decir, que esto está operando, no que coja el cuchillo, ¿no?, el bisturí y raje, sino que la acción que hace sobre un escalar, pues es lo que estáis viendo, coger y creando en cartesianas un vector de componente x que será la derivada parcial de u con respecto a x, la derivada parcial de u con la y, la derivada parcial de u con respecto a y, y la z, la derivada parcial de u con respecto a z. El signo este menos es un convenio, ¿no? Daría igual que fuese más o menos.
Si tú encuentras una función escalar de tal manera que el gradiente te dé la fuerza, entonces la fuerza es conservativa. ¿De acuerdo? Vamos a ver, o sea, uno dice, anda, ¿y esto? O sea, que F, ¿no? Tendríamos que sería, en nuestro caso, pues menos un vector en cartesianas. En cartesianas tendríamos, vamos a ver, muy lento. ¿No? Componentes cartesiana y f de x siendo nada nuevo por lo que veo, de lo cual me alegra, claro, para mi trabajo. Bien, pues vamos a ver si eso se cumple, o sea, si hay esa relación y yo puedo encontrar una función escalar de tal manera que el gradiente o menos el gradiente me dé la fuerza, entonces la fuerza es conservativa. Claro, uno diría, pues tendrías que hacer el trabajo, ¿no? El trabajo de esa fuerza, pues tendríamos F por diferencial de R, ¿no? Desplazamiento, estamos en cartesianas, pero eso significaría que tendríamos aquí menos, ¿no? ¿Qué tendríamos? Uy, perdón. Claro, pero yo diría que si la función U depende de tres variables, x y z, y a mí me dicen, dígame usted cuál es el diferencial total. Es decir, que si tú estás en un punto x y z y pasas a un x más diferencial de x, y más diferencial de y, z más diferencial de z, en cuanto está cambiando el valor de esa función. Eso es el diferencial total, ¿no? Pues muy fácil, Miguel. Divide y vencerás. Deja constantes 2 y permite variar una. Luego haces lo mismo con otra, más la otra, y ya está. ¿No? Eso es el diferencial total. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Algún problema con ello? Es decir, que tendríamos aquí, efectivamente, que esto no es nada más un breve Jopeline, pues entonces si esto sería pues en el camino C, ¿no? De 1 a 2, pues tendríamos que esto sería pero claro, es los cambios, vas sumando los cambios a lo largo del camino. ¿Pero eso qué significa? Que tiene que ser igual. Claro, porque si tengo una función, la integral de diferencial de x, eso es x. Por lo tanto, tendré entre dos puntos, 1 y 2. Siendo delta la variación finita. Y eso es independiente del camino que sigas. Únicamente depende del punto inicial y final. Hombre, claro, si el punto inicial y final son diferentes, la diferencia. Pero si tienes el mismo punto inicial y el mismo punto final, pues resulta que entonces vas a tener la misma diferencia siempre, independientemente de cómo hagas el cálculo. Independientemente de cómo hagas el cálculo. Por lo tanto, anda, dices, pero lo que estábamos calculando es el trabajo. Y así, efectivamente, entonces, tienes que la fuerza es conservativa. Claro, el problema, uno dice, bueno, primero, ¿cómo encontramos la función energía potencial? Asociada a
a una fuerza conservativa, pero antes de ese problema práctico, uno viene con el problema de decir, ya, pero no me has quitado, realmente, Miguel, no me has quitado el trabajo total, de decir, ¿cómo determino yo de una manera rápida, clara, limpia, es decir, sea un tiro que me deje seco y no me estés ahí dejando medio moribundo? ¿Entendéis? Porque si yo veo lo de las integrales, infinitos caminos. Y uno me dice, bueno, y encontrar U. Digo, bueno, pero ¿qué quieres? ¿Que pruebe funciones? A ver si menos el gradiente me da la fuerza. Vamos a por un camino fácil. Claro, el criterio va a ser, todos estos son equivalentes, son definiciones equivalentes de fuerza conservativa. Lo estoy diciendo un poco así a mi manera. Se tiene que cumplir entonces y ahora es cuando viene mi duda, que esa yo creo que va a ser la respuesta, que no, quizás. Pero quizás me decís que sí, me alegrará más. ¿Conocéis el operador gradiente? De arriba, me lo habéis dicho. Ahora estaba yo intentando antes un segundo, que luego se me desvió la atención. Divergencia y rotacional, ¿qué tal? ¿Sí o no? Si no me decís nada y me obligáis a mirar en las guías docentes, no me gustará por el tiempo que voy a tener que perder. ¿No? Vale. Perfecto. Ya está. ¿Qué es el...? No. ¿Crees que lo voy a borrar? Muy equivocado. Me estáis pagando por cosas nuevas. Bueno, realmente la cosa es, en algún momento debería ser así, en mi modesta opinión, que cualquier ingeniero, no digo matemático, físico, efectivamente, está enfrentado con el cálculo vectorial. Claro, pero el cálculo vectorial es... Esto incluye el cálculo vectorial. ¿Qué operaciones haces sobre funciones que son tanto escalares como vectores? Sobre escalares ya habéis visto el gradiente. Por cierto, ¿qué información te dice? El gradiente de un escalar es un vector. ¿Qué información te está dando en cuanto a la dirección de ese vector? Importante porque... Muy bien, ya está. La dirección no es... Muy bien, borra un poquitín, un poco matizado, pero tienes la idea. Es un vector que me va a decir la dirección de ese vector, en qué dirección del espacio ese escalar crece de manera máxima. Esa es la información que te da el vector gradiente. En magnitud te dice, por unidad de longitud, cómo cambia. Ese es el sentido físico del operador gradiente. El gradiente de temperatura. Ya creo que merece la pena un poco porque no es aprender de memoria, oye, el gradiente menos la derivada parcial con respecto a bla, 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 bla. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Te está diciendo, pues piensa en la temperatura aquí en el aula. Piensa en que hay zonas del espacio que están más frías y que están más calientes. Digo, yo estoy en este punto. ¿En qué dirección del espacio me tengo que mover? Imagínate, me muevo 1 metro, te permito moverte 1 metro alrededor de ese punto. ¿En qué dirección el cambio es máximo? Mayor o menor, daría igual, vamos, mínimo. Hombre, pensad que aquí tenemos superficies isotermas, es decir, que eso está todo frío, todo caliente, ¿no? Entonces, vienen determinados por la distancia de esa pared. Yo diría, en este punto, si me muevo en esa dirección, el cambio en la temperatura es
cero, ninguno, ¿no? Uno diría, si me muevo 1 metro un poco girando el ángulo, bueno, algo cambia, pero claro, todo el mundo está pensando en lo que es precisamente, si te mueves 1 metro perpendicular a esa superficie, el cambio será máximo. Efectivamente, esa es la dirección del vector gradiente. La demostración de que eso es así está chupado. ¿Cómo sería diferencial de u? Derivada parcial en cartesianas con respecto a x por diferencial de x, bla, bla, es decir, que tendríamos ¿no? Justo una cosa parecida, lo que hemos cogido por aquí, pero esto sería general, u podría ser cualquier cosa, cualquier escalar. Claro, y uno dice, pero esto, Miguel, es módulo de uno, módulo del otro, por el coseno del ángulo, vamos a llamarlo alfa, que forman esos dos vectores. La dirección en la cual te vas a mover viene dado por, ¿no? ¿Hacia dónde estás tirando el desplazamiento? Tú ese vector, el módulo vale 1 metro, entre comillas, infinitesimal, lo único que estás haciendo es cambiar su dirección. Cuando este trasto es máximo. Esto estoy diciendo vale, entre comillas, 1, no cambia. Esto es un cálculo, ¿eso? ¿Cuándo será máximo? Cuando coseno de alfa es 1. Es decir, cuando este vector y este vector tienen la misma dirección y el mismo sentido. Precisamente lo que acabo de decir yo con la temperatura. Es decir, que no te está dando cómo cambia por unidad de longitud. No, es un vector. Ese vector te dice en qué dirección los cambios son máximos o mínimos, depende del... Bueno, tal como está definido, máximo, o sea, creciente. Bien. Es decir, que en nuestro caso, f igual a menos gradiente de u, ¿qué significa? ¿Qué dirección tiene? Si a mí me dicen, tú tienes una energía potencial u tal, definida en todos los puntos del espacio, ¿qué dirección va a tener la fuerza asociada a esa energía potencial? La dirección en la cual los cambios en la energía potencial son... ¿Hacia dónde va a apuntar la fuerza? Cuidado con el signo menos. En la dirección y en el sentido para el cual los cambios en la energía potencial son mínimos. Menos. Bien, energía, tenéis la idea un poco, todavía no lo he tocado como ejemplo, pero bueno, para ir, ¿no? Porque es un poco, es matemático, sí, claro. Pero tenéis, todos sabéis, energía potencial gravitatoria. Bueno, pero ahí también veo, abro paréntesis, yo digo, para un campo gravitatorio uniforme, fuerza gravitatoria uniforme, energía potencial gravitatoria, vamos a usarlo en problemas, esto es de antes de que lleguen a la universidad, MGH, ¿no? Eso que tiene uno aquí, lo de la H por lo del cambio en altura, y cuando lo utilizamos en problemas, viene Murphy y nos machaca. Una cosa tan sencilla como eso. Y claro, ahí el problema son los signos, que me he cargado. Estas gafas les tengo cariño. Imaginaos entonces cómo es la energía potencial gravitatoria aquí, suponiendo que el campo gravitatorio es uniforme. Pues son superficies horizontales, ¿no? Superficies equipotenciales. Todos los puntos de esa superficie tienen el mismo valor. Y uno dice, perfecto, muy bien. Y entonces la fuerza gravitatoria, si tú me dices eso, ¿hacia dónde va? Está creciendo, según subes, crece el valor de la energía potencial. La fuerza gravitatoria, perpendicular al plano, en el sentido de decrecimiento, de más a menos. Efectivamente, eso es lo que viene, la relación entre las matemáticas, un poco. Bien, esto vamos a borrarlo.
¿Qué tal? Bueno, pero venía porque ahí hablaba de decir, hombre, uno tiene que ver cálculo vectorial, operaciones sobre funciones escalares, y operaciones sobre magnitudes físicas vectoriales, vectores. Entonces, esas operaciones pueden ser, o sea, las dos fundamentales son, una, la divergencia de un vector, mejor dicho, la divergencia de un campo vectorial y el rotacional de un campo vectorial. ¿Por qué se utiliza el mismo triángulo opuesto? Porque el operador nabla te está diciendo cómo va a operar ese vector en cartesianas sobre lo que tienes detrás. En el caso de un escalar, sin más, metes el escalar y ya está. En el caso de la divergencia, ya, porque me queda así un poco, es decir, solo el rotacional, ¿me entendéis? Imaginaos. ¿Esto qué significa? Este punto, ¿por qué hay que ponerlo? Porque es el producto escalar de nabla por F. Claro, y uno dice, ostras, pues bien chupado, Miguel, en cartesianas. Fx con respecto a x más, ¿no? ¿Esto os suena? ¿Esto os suena lo que acabo de escribir yo aquí? ¿Sí? Pues entonces, os han hablado de la divergencia. ¿Del teorema de Gauss? No digo la ley de Gauss, en electromagnetismo, del teorema de la divergencia o de Gauss, el del teorema de Stokes. He oído un sí tímido por ahí. Hombre, si os hablan del de Stokes, os hablan del de la divergencia o de Gauss. Por lo tanto, es que me resultaría tan extraño que hubieseis visto cálculo vectorial en el curso pasado, probablemente en el segundo semestre, en el cálculo del segundo semestre, que os hablesen solo de la divergencia en matemáticas y no os tocasen, perdón, del gradiente, y no os tocasen la divergencia y el rotacional. Por eso dije, voy a hacer otro intento. ¿Os suena esto? Digo, entonces, lo del teorema, digo, no sé por qué, que sí. ¿Veis? Yo siento ante eso, en lo que es la universidad, rechazo. Es decir, viendo que se lo aprenden, dudan, porque les estás preguntando, no es que te digan no, un no radical, no lo hemos visto, sino que están pensando, ¿por qué? Porque tuve el examen, oye Miguel, porque ya tuve el examen, y eso significa que tuve el examen y aprobé, lo cual significa que en el minuto siguiente ya he dejado hueco para lo siguiente. Eso, dicho un poco, ¿entendéis? Ese proceso. Eso es una debacle de la universidad. En alemán suena muy bien. Untergang des Abendlandes, o sea, la decadencia de Occidente. Por divertirme un poco. Sí, efectivamente. Bueno, pero no os preocupéis, no es que os vaya a examinar de divergencia y os diga, decidme entonces el teorema de la divergencia. Vale. Bueno, tenemos esta operación. Hombre, eso es un producto vectorial. Pues entonces en cartesianas tendríamos, ¿no? Para un producto vectorial, tendríamos, ya que utilizo x y tendríamos aquí la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y, la derivada parcial con respecto a z, y aquí abajo, pues, fx, fi, fz, ¿no? El determinante para poder obtener lo que es el resultado de esa operación. Hombre, tiene un sentido físico tanto la divergencia como el rotacional. No os preocupéis, el miércoles a los de aeroespacial les voy a sacar los higadillos con esto. Y el profesor Granja, por su lado, pues que lo haga también, así uno. Porque con eso es fundamental para entender. La teoría de campos es fundamental para la mecánica de fluidos.
Entonces ahí ya, mientras que con vosotros es un comentario general, más o menos así, con nosotros no es un comentario general. Va a ser más en serio, iba a decir. Bueno, es que me estaba acordando, digo, el significado físico, porque uno se aprende de memoria la divergencia, por propia experiencia mala, en ese momento, decir, te lo aprendes de memoria y no te has enterado de qué significa. Es bien fácil, divergencia, la palabra divergencia te lo dice. Te está diciendo cómo esos vectores sí convergen o divergen hacia un punto del espacio, neto. Y rotacional, pues bien chupado, ¿no? ¿Cómo rota? ¿Rotan esos vectores en torno a un punto? ¿Tienen una especie de rotación, sí o no? Si tienen rotación, claro, Miguel, pero ¿en qué dirección? Están intentando rotar, ¿cómo de rápido? La magnitud. ¿Y cuál es el eje en torno al cual están intentando rotar? Claro, por eso es un vector, te da el eje de rotación. En un fluido, F es el campo de velocidades, efectivamente, y a eso se le llama vorticidad en el fluido, los vectores. No para vosotros, sino para los clientes del otro lado. Pero sí voy calentando para el miércoles. Con vosotros, no lo hago por diversiones, para que os deis cuenta, tiene un significado físico todo esto que se hace, es una herramienta matemática, pero tiene un significado bien sencillo. ¿Gira o no gira? Bueno, esa operación matemática te lo está diciendo. ¿Diverge o no diverge? Eso es un escalar, porque dice, ¿cuánto sale o cuánto entra de un punto? Eso es un escalar, no en qué dirección, no, sino cuánto entra o cuánto sale, eso es lo que te dice. ¿Bien? Vale, genial. Bueno, la operación del rotacional, entonces está chupado. Si lo que me está diciendo aquí es, creo que lo llegué a poner así aquí. Si a mí me dan la fuerza, depende del espacio, y yo hago ese cálculo, eso es inmediato, no es derivada, ¿no? El determinante, y me sale aquí un 0, es decir, que no me depende, hombre, sí o no, en algunos puntos sí, otros no, sino que sale un 0 radical, es nulo siempre, entonces significa que la fuerza es conservativa. Y uno se queda ahí en ese momento sentado ahí diciendo, joder, Pepe, lo sigo sin ver. Fácil, porque la operación hay muchas combinaciones, el rotacional del gradiente es siempre 0. Y ahora, si uno tiene realmente curiosidad, uno dice, ostras, ¿esto que me cuenta Miguel es verdad? ¿Cuántos segundos tardaré vosotros creéis, para alguien que tiene medianamente interés en hacer esto? No se tarda mucho tiempo, ¿no? Haced ese determinante, no digo ahora, hacéis ese determinante y resulta que siempre es 0. Te salen derivadas segundas, derivadas parciales segundas, cruzadas, pero como tenemos en un determinante, tenemos un término cruzado menos el otro cruzado. Anda, qué curioso. Ya sabéis que la derivada parcial segunda con respecto a x y luego con respecto a y es lo mismo que la derivada parcial segunda con respecto a y y luego con respecto a x. Por lo tanto, eso es lo que hay por detrás. Genial. Muy bien. ¿Qué tal? Capítulo 4, no es que me vaya más lejos, ni mucho menos, lo tenéis en el capítulo 4. Ahora, claro, viene la pregunta, pues, ejemplos. Bueno, la pregunta, decir, bueno, vamos a cortar un poco, que si no, ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Pues
Estoy pensando en la ley de Hooke, ¿no? El bloque unido al muelle, ¿no? Porque uno tiene en mente lo de la energía potencial asociada al muelle, fuerza elástica, medio de kx al cuadrado, o sea que es conservativa. Pero eso va más allá, es cualquier fuerza que es unidimensional en cartesianas, o sea, primero estoy en cartesianas, es decir, que tengo que sea que solo dependa esto es unidimensional, ¿no? A lo largo del eje X, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? O sea, un caso particular. La fuerza es, todavía no he puesto menos capo, no, es que no es necesario. Cualquier fuerza unidimensional, es decir, que tiene la dirección de uno de los ejes cartesianos, solo depende de la posición a lo largo de ese eje cartesiano, por eso es 1D, es conservativo. La demostración, uno dice, pues por lo que me acabas de decir hace un segundo, Miguel, yo diría, pues tendré que ver cómo es el rotacional de F, ¿no? Bueno, aquí voy a poner IJK. Y aquí tendría, si queréis, la F de X, la F esta, la F que depende esta solo de X, la 0, 0. ¡Ostras! Esto es igual a 0. ¿O no? Vamos, un análisis rápido, visual, no uno dice, pues hombre, como las derivadas van a ser cruzadas, difícilmente la derivada parcial con respecto a y de f, que depende solo de x, ¿no? Eso es 0, ¿no? Porque no depende de y ni de z, por lo tanto, ya está, bien fácil. Ah, ejemplo, o sea, bueno, ejemplos, dentro de este ejemplo, iba a decir, como ejemplo general, fuerzas unidimensionales en cartesianas, uno podría pensar efectivamente en la ley de Hooke, ¿no? ¿No? Es decir, que tenemos que el movimiento del bloque, pues la constante de fuerza K, la masa M mayúscula, si queréis, ¿qué más da? ¿No? Está solo tal, es decir, que solo se puede mover en la dirección del eje X. Claro, pues entonces la fuerza esa del muelle, ¿a qué va a ser igual? Lo quiero poner como vector, para no... es un vector. Pues hombre, uno diría menos K, siendo x0 la posición para la cual el muelle está sin estirar ni comprimir. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, si uno pone el origen de coordenadas en esa posición, pues tendríamos pues, la forma habitual para la ley de Hooke, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Uno dice, por un lado ya sé que va a haber, entonces ya sabemos que es conservativa y que va a existir una energía potencial asociada. ¿Cuánto valdrá esa energía potencial? Uno dice, pues, si yo llevo el muelle
de una posición 1 a una posición 2, 1 a una posición 2, ¿no? Es decir, U2 menos U1, pues tendré que ver cómo es, ¿no? O sea, tendré que ver cómo es el diferencial de 1 desde 1 hasta U2, ¿no? Pero claro, el diferencial de U era menos... Y que lo que teníamos aquí menos kxx por desde 1 hasta 2. Producto escalar de estos dos vectores. Claro, eso lo que me queda es, fijaos, un menos con un menos es un más, y entonces me quedará desde 1 hasta 2 de kx diferencial de x. X al cuadrado entre 1 y 2. Por cierto, me daría igual aquí, por si alguno tiene alguna duda, si yo pongo esto, el resultado es el mismo. Claro, a uno le queda así de pandaba. No en este momento, decir, claro, uno diría, pues tendré que hacer, que es un, me cago en la mano, me está intentando, me está machacando y me hace trabajar. ¿Ah? ¿Es eso algo negativo hacia mí? No, yo lo tomo como un elogio. Si es así, lo tomo como un elogio. Si es verdad eso, efectivamente, considero que estoy cumpliendo mi trabajo. Os obligo a trabajar para que os salgan dudas y me lo preguntéis. Eso de darle la papilla ya al niño es, pues eso, la decadencia de Occidente. Bien, bueno, genial, o sea que esto es delta t. Pero claro, aquí viene una cuestión existencial, bueno, es broma, ¿eh? Claro, realmente lo que define son diferencias de energía potencial. Tú dices, bueno, ¿cómo es la diferencia de energía potencial entre un punto y otro punto? Por ejemplo, aquí en lo que se refiere al muelle, el bloque unido al muelle, ¿no? Pero, ¿cuánto vale la energía potencial en sí en un punto? ¿No? Eso está indeterminado. Cualquier función, energía potencial, le sumas una constante y también te es válida. ¿Eso qué es desde el punto de vista de la física? Eso lo que está significando, o lo que quiere decir es, ¿con qué punto de referencia estás tomando tú para medir las energías potenciales? Y a ese punto le asignas energía potencial 0. Y uno dice, hombre, para un muelle, un bloque unido a un muelle, pues voy a tomar como referencia, me parece lógico, ¿no? Tomo como referencia cuando el muelle está en la posición sin estirar ni comprimir. Cuando x es igual a x0, o si x0 es 0, pues x igual a 0. Digo, pues con respecto a esa posición, esa situación del sistema, que yo digo para mí eso vale 0, puedo decirle vale 25.000 julios, porque claro, U tiene unidades de trabajo, de energía. Me da igual decir 0, es la referencia. Yo digo, bueno, pues respecto a ese punto, digo, pues para mí fácilmente, digo, pues le asigno energía potencial 0. ¿Cuál es la energía potencial cuando el muelle está estirado 2 centímetros? Entonces uno dice, pues, en este caso, U de X, claro, uno dice. Pero esta definición
implica que estás tomando como referencia que U es igual a 0 si X es igual a 0. Pero podrías escoger la que te saliese de las narices, o sea, otra posición en la cual el muelle está deformado y dices, pues mira, para X igual a 3 centímetros yo considero que U vale 0, vale, genial. Al final lo único que vas a tener que hacer es las diferencias de las X al cuadrado, vale, genial. Estupendo. ¿Entendido? Lo de la posición de referencia o situación de referencia. Muy importante. La energía potencial elástica en este caso. Bueno, eso es como decir, ahora vamos al siguiente ejemplo, que es más de lo mismo, realmente, cuando uno dice energía potencial gravitatoria en un campo gravitatorio uniforme, MGH. ¿Esa H qué es? ¿Lo veis? Claro. Ah, claro, efectivamente. Claro, es una diferencia de altura. ¿Respecto a quién? Respecto a una referencia. ¿Qué altura de referencia tomas tú? La que te salga de las narices. Eso sí, no me la cambies en el problema, porque entonces te estás haciendo trucos en el solitario, claro. Tú dices, oye, pues para mí la altura, a esta altura de la mesa, yo digo que la energía potencial gravitatoria es 0 de los cuerpos. Genial. Otro alumno me dice, en el suelo. Genial. Porque al final son las diferencias de altura respecto a la referencia que estás tomando. Aquí son los cuadrados, no es visteis que va X al cuadrado. ¿Entendéis es muy importante eso? Porque de una partícula, una posición de referencia, en un sistema con muchas partículas, uno dice, se lía. Dice, claro, lo que me viene bien para una, por la razón que sea, me viene mal para las demás. No te preocupes, lo veremos el viernes. Para un ejemplo bien sencillo, con un problema en dos partículas. Bueno, tú dices, la situación del sistema de varias partículas, yo le asigno energía potencial 0 cuando están colocadas de esta manera. Entonces miras las variaciones que están ocurriendo, no para una, sino para todas ellas, respecto a la posición que tienen cada una de ellas en esa situación de referencia. A lo mejor será el viernes con un ejemplo. El ejemplo es un problema que ya hemos discutido, el de el aro circular, una colgando y otro en el aro, ya veréis, como ahí lo vamos a ver fácilmente. Bueno, hombre, lo mismo que para en una dimensión cartesiana, efectivamente, si yo tomo un campo gravitatorio uniforme, pues pensad que esto es G, ¿no? Yo tengo una masa M, pues entonces uno diría, ¿cómo es la fuerza esa? ¿No? Que dices, depende del punto del espacio. Estás poniendo eje Y, si quieres para aquí, eje X, eje Z, lo que te salga de las narices, ¿no? En cartesianas, realmente lo único que tienes es la componente Y de la fuerza. En nuestro caso pues sería menos MGI, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Es decir, estamos poniendo pues G, ¿no? Bien sencillo. Claro, yo diría que es unidimensional, ¿no? En cartesianas. Ya ni me rompo la cabeza. ¿Es conservativa? Hombre, claro, por supuesto que es conservativa. Por supuesto. Conste que este es un caso particular de campo gravitatorio. Uno podría decir, a lo mejor para otro no. El campo gravitatorio siempre, independientemente de cómo sea, va a ser conservativo. Bueno, pero estamos con el caso más sencillo. Entonces uno diría, ¿y cuál es la energía potencial asociada, mejor dicho, la variación en la energía potencial entre dos puntos? Pues claro, pues entonces tendremos desde el 1 al 2 el mismo rollo, ¿no? De menos
Cuidado que aquí es F. ¿Y qué es lo que nos sale aquí? Diferencial de R será diferencial de X por X, diferencial de Y por Y, bla, bla, bla. Pues nada, nos quedará menos, o sea, un más, menos con menos más, y nos quedará MGI, G por diferencial de Y. Desde 1 hasta 2, desde 1 hasta 2, pues voilà. Y esto normalmente le ponemos como H, pero cuidado, uno dice la altura, ahí es donde, con la puñeta, lo veo todos los años. O sea, que te sabes de memoria MGH. No, lo has entendido. Eso puede ser positivo o negativo. No es la altura, la altura uno está pensando siempre como algo positivo, entre dos puntos, ¿no? Depende en qué sentido te muevas. Si subes, la altura crece, es positiva. Pero si bajas, respecto a ese punto, es negativa. Uno diría, bueno, y es ahí donde falla uno. En algo tan elemental como eso, en el MGH. Que esto, cuidadito. ¿De acuerdo? Bueno, lo mismo, uno dice, ¿a partir de dónde toma referencia? O sea, ¿dónde? Dices, pues por ejemplo, mira, en el origen de coordenadas. En el origen de coordenadas yo digo que la energía potencial es cero, a esa altura. Pues, mg por I. Esto implica que la referencia es en I igual a 0, o sea, que U en I igual a 0 lo consideramos 0. ¿Dónde pones el origen de coordenadas? Donde te dé la gana. Ahí estás poniendo tú el sistema de referencia. Pero bueno, o sea, chupado. Nada nuevo, seguro. Pero claro, si tenemos un campo gravitatorio, la ley de gravitación universal, o sea, que ahora en general, si yo tengo aquí, ¿no?, una masa m grande, el Sol, y aquí tengo mi cuerpo de masa m, ¿no? Y están atraídos, la atracción, la fuerza que está ejerciendo la de masa m grande sobre, ¿no?, ¿qué es lo que tendríamos? Pues m por el campo gravitatorio, que no es nada más menos g m dividido por r al cuadrado. Cuidado, aquí hay que utilizar coordenadas polares esféricas. ¿Habéis visto lo de esférico? Esférico, porque es en 3 dimensiones. Muy bien. O sea que magnitud, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, proporcional a la masa de cada uno de ellos, bla, 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 bla. Muy bien, hombre, yo diría, demostración de que esto es conservativo. Mi recomendación, pasadlo a cartesianas, ya que lo único que os he mostrado es el gradiente, el operador no habla en cartesianas, o sea, el rotacional en cartesianas, ¿no? Pues transformar esto, en vez de a cartesianas. Es decir, que este punto tendrá una componente X, una componente Y y una componente Z, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Os voy a echar una mano.
¡Ay, madre! Y R, uno diría, pues tendríamos que sería X y Z, puesto en... ¿no? Pero claro, eso sería el vector de posición R. Si lo divido por el módulo, por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, ya lo tengo, en cartesianas. F en cartesiana sería menos G, M, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, elevado a 3 medios, por X y Z. Esas son las componentes X y Z de F, en cartesianas. ¡Hala! A darle al rotacional. No, ahora. El rotacional, claro, uno dice, ¡qué faena! Ahora sí que voy a tener derivadas parciales, efectivamente, pero no os preocupéis que esas derivadas parciales no hace falta que lo hagáis. Os vaticino, no, para que no me toméis mucho asco, iba a decir. Si hacéis el determinante, ¿no?, al hacer el rotacional de F, entonces tendríamos aquí esto. Ahí, cuidado, ahí los operadores estos tienen su forma en polares cilíndricas y polares, pero no es agradable. Y aquí pues tendríamos, ¿no?, pues la componente X, la componente Y, la componente Z. Si uno hace este cálculo, resulta que le sale cero siempre, o sea, le sale un cero, se van anulando los términos uno con otro. Por lo tanto, resulta que este tipo de fuerzas reciben un nombre muy importante. Por ejemplo, la gravedad en general, que son fuerzas centrales, apuntan, ¿no?, hacia donde, ¿no?, estamos poniendo el origen de coordenadas donde se encuentra el Sol, por así decir. De hecho, es más general, cualquier fuerza cuya única componente, porque esto es el equivalente unidimensional, en polares esféricas, sea de esta manera, es decir, que solo dependa, problema que viene por ahí, me parece puesto, no sé si discutido por el Taylor en el apartado. Cualquier fuerza que es central, veis que es central, pero que además de ser central, solo depende de la distancia al centro, entonces es conservativa. Porque podría depender... ¿Entendéis lo que quiero decir? Podría ser una cosa como esa, pero entonces la componente radial depende también de tita y de phi, podría depender, no hay ningún problema, siempre está apuntando hacia el centro, es central, pero aparte de depender de la distancia hacia el centro, depende de a qué latitud te encuentras en la Tierra, por ejemplo. Una fuerza curiosa, ¿no? Imaginaos por un momento que la fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra sobre nosotros es central, hacia el centro de la Tierra, depende de la distancia al centro de la Tierra, pero depende de a qué latitud te encuentres. Es decir, que no sea lo mismo a 45 grados de latitud norte que a 25 grados de latitud norte. Entonces, esa fuerza ya no sería conservativa. Ya no tendríamos energía potencial gravitatoria. Qué curioso. Pero como no es el caso, no nos tenemos que preocupar de eso. Bueno, pero sí nos tenemos que preocupar de cuál es U. En este caso, pues nada, lo mismo de siempre.
entre 2 puntos. De la fuerza, pues tendríamos, ¿cómo es la fuerza aquí? Pues menos GMM dividido por R al cuadrado por R, y esto multiplicado por el diferencial de R. Estoy moviendo, perfecto. Pero el producto, bueno, aquí el menos con el menos más, lo que nos quedaría es, ¿no? GMM R al cuadrado, pero cuando uno ve ese producto, la única componente que vas a tener en el desplazamiento infinitesimal es la radial, es decir, que lo que vas a tener es diferencial de R. Lo cual implica que esto va a ser igual a menos GMM dividido por R entre 1 y 2. Esa es la variación en la energía potencial gravitatoria debida a, a la atracción por un cuerpo puntual situado en el origen de coordenadas. Tenemos eso, ¿no? Bueno, y uno dice, ¿y aquí dónde tomamos como referencia? Como veis, lo que es importante es el 1 dividido por R. Lo que está definido son las diferencias de energía potencial, unívocamente. Pero nosotros le sumamos una constante para todo y estaría todo bien. Bueno, pero uno dice, para mentalmente yo, ¿dónde tomo como referencia? Hombre, aquí uno está diciendo, ¿cuándo se hará todo esto cero? Cuando R es infinito, tomamos como referencia habitual R en el infinito. Cuando R, la distancia entre los dos cuerpos, es infinita, le asociamos que U es igual a 0. Lo cual implica que la función U, que únicamente va a depender de la distancia de esa coordenada, cuidado que estamos en polares esféricas, R, no estoy poniendo ahí el signo de vector, habéis visto que no pongo R. Hola. ¿Hacia dónde tienden los cuerpos a caer? Siempre tienden a disminuir su energía potencial, a disminuir, a ocupar posiciones. Esta expresión tan rara matemáticamente es lo que uno se aprende de... Está bien el concepto de decir, ¿a qué tienden los cuerpos? A ocupar posiciones o sistemas. ¿A qué tienden los sistemas formados? A situarse todos ellos de tal manera que la energía potencial del sistema descienda. Si estamos con un cuerpo, ¿en qué dirección o a qué tienden los cuerpos a hacer? ¿Qué tienden a hacer? A ocupar posiciones de energía potencial mínima. Hombre, si yo tengo un alambre o un alambre circular o un péndulo, vamos, me da. Es una pregunta retórica, digo. Yo sitúo aquí aquí tengo la masa M, ¿no? Una barra de masa despreciable, ¿no? Unido ahí, o el alambre circular, si queréis, y la bolita por aquí. ¿Qué tienderá a hacer la bolita? ¿Qué tiende a hacer? A moverse hacia abajo, ¿no? Pero la energía potencial, descender. Eso es lo que significa. Todos los cuerpos tienden a ocupar, a verse en la dirección en la cual su energía potencial desciende. Tienden a ocupar, claro, cuando llegan por aquí, esta es la posición de energía potencial gravitatoria mínima. Uno dice, pero se quedará ahí. Hombre, llega con una velocidad. Luego subirá por la velocidad, la energía cinética que tiene. Pero en cuanto se pare, volverá a tender a caer. Esa es la cuestión. Esa es lo que se dice coloquialmente respecto a la energía potencial
por ejemplo, gravitatoria, pero es en general. Tú tienes un bloque unido a un muelle. ¡Ay, se me olvidó el muelle, me cago! Mira que lo pensé. Ayer digo, que no se me olvide el muelle que tengo ese gordo en clase, en el despacho, perdón. Porque tengo un problema muy bonito. Cómo la física funciona y puede llegar a conclusiones, no os preocupéis, en su momento. Bueno, pero antes vamos a... Ya tenemos la energía cinética, la energía potencial. Pues efectivamente, pues si volvemos al teorema del trabajo de energía cinética, en general, ¿no? O sea que vamos a dirigirnos a qué es eso de la energía mecánica, la conservación de la energía mecánica. Ese es el paso final. ¿No? Teníamos que esto era, ¿no? El trabajo total de las fuerzas se manifiesta en una variación en la energía cinética de nuestro cuerpo. Bueno, claro, pero aquí tenemos un montón de fuerzas. En ese trabajo total es la suma del trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Tendré fuerzas que son conservativas y fuerzas que no son conservativas. Por lo tanto, podré dividir esto en dos términos. El trabajo de las fuerzas no conservativas más el trabajo de las fuerzas conservativas igual a la variación en la energía cinética. Nada nuevo. Tendré dos tipos de fuerzas debido al trabajo, siguiendo ese criterio, pues entonces, nada. El trabajo que realizan las no conservativas más el trabajo que realizan las conservativas. Vale, ya, pero resulta que el trabajo que realizan las conservativas yo lo puedo poner como ¿qué? Menos la variación en la energía potencial. Esta U, claro, uno dirá, pero cada una tendrá su energía potencial. Imaginaos que tengo un muelle, tengo la gravedad, ¿me entendéis? Tengo un problema como el del péndulo ese con muelle, péndulo elástico que os dije en su momento que pensaseis un poquitín. Ahí tendríamos, pues efectivamente no tendríamos ligadura, sino que tenemos fuerza elástica, que es conservativa, y tendríamos gravedad. Por lo tanto, ¿cómo sería? ¿No? Estoy hablando de eso que os pedí que pensaseis con el ordenador. Uno diría, en este caso, pues efectivamente la energía potencial total será la energía potencial elástica más la energía potencial gravitatoria. Ningún problema. Es decir, que lo único que estás es considerando, o sea, que aquí es U es la energía potencial total de las conservativas. Claro. Las no conservativas no tienen energía potencial. Es la suma simplemente. U, pues el sumatorio de las que haya por ahí. Bueno. Claro, entonces tendríamos el trabajo de las fuerzas no conservativas menos la variación en la energía potencial total igual a la variación en la energía cinética. Lo cual implica que el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser la variación, paso a la derecha sumando, delta de T más U. La variación de la energía cinética más la energía potencial total. Es decir, que esto no es nada nuevo, es simplemente según la clasificación. Es otra forma, por así decirlo, de expresar el teorema del trabajo de energía cinética. Claro, pero podemos definimos la energía mecánica, no la energía a secas, la energía mecánica como la energía cinética más la energía potencial.
Es decir, E, si utilizo, cuidado, aquí estoy utilizando E, otras veces utilizo E con un subíndice, make, para que se vea. Aquí esta E se refiere a la energía, estoy utilizando la letra E como para denotar la energía mecánica, la definición, T más U. Pues entonces, lo que me estás diciendo es que el trabajo de las fuerzas no conservativas se va a manifestar en una variación en la energía mecánica. Vale, genial. Muy bien, ya el último paso. Y uno dice, ¿y si no hay fuerzas no conservativas? Por ejemplo, rozamientos, ¿no? Un caso típico de las fuerzas no conservativas es el rozamiento seco, el rozamiento cinético. Muevo este bolígrafo sobre la mesa de un punto a otro, dependiendo del camino, el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento es diferente. Cuanto mayor sea la distancia que estoy recorriendo en ese camino, mayor es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, ¿no? ¿No? Vale. O sea, que es no conservativa. Claro, pero el trabajo de esa fuerza de rozamiento cinética es negativo. Fuerza por desplazamiento, se opone al desplazamiento. Lo cual implica que esto será negativo, lo cual implica que la energía mecánica final es menor que la inicial. ¿Está eso claro? Vale. Bueno, principio de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica del sistema no cambia. El sistema se está moviendo, la partícula en este caso, estamos pensando en una partícula, cuerpo puntual, ya veis que dejo caer muchas veces para que os acostumbréis, no es que, digamos, me equivoco adrede, a propósito. ¿Por qué no dirá la partícula? Si estábamos tratando, es para que os acostumbréis, porque claro, cuando tenga varias partículas, eso será mi sistema, formado por varias partículas. Será una cosa parecida, similar. Entonces, ¿qué puede pasar? Que o bien no tenga fuerzas no conservativas o que su trabajo sea cero. Bueno, por ejemplo, las fuerzas de ligadura, uno podría decir, ¿qué son? ¿Conservativas o no conservativas? Realmente, como no realizan trabajo, no puedes, ahí no tienes ningún problema, no puedes decir que son conservativas, desde ese punto de vista, ¿me entendéis? Las ligaduras, fuerzas de ligadura, ¿habéis visto cuando dije prácticamente siempre no realizan trabajo? Pues entonces tendríamos, imaginaos los problemas de los alambres que hemos tenido, ¿no? Pues en ese caso dice uno, pues ¿qué tengo? Fuerzas aplicadas que son conservativas, muelles, gravedad, sobre todo, que hemos tenido, ¿no? Esas son conservativas. Pero también tengo las fuerzas de ligadura, pero las fuerzas de ligadura no realizan trabajo. Por lo tanto, la energía mecánica se conserva en todos esos problemas. Un segundo, que tengo un minuto. Una aclaración final respecto a eso. Claro, esto va a ser muy bonito, pero que muy bonito el viernes, a mano y con el ordenador. Esto ha sido, bueno, mucha teoría. En cualquier clase voy a dar, es decir, que el viernes pensaba todavía que me iba a dar tiempo al alambre parabólico, pero bueno, no me ha dado, no pasa nada. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se expresa matemáticamente? Que esto es igual a cero, ¿no? ¿Y esto qué ecuación me dará? E es un escalar, una ecuación escalar. ¿Lo veis? Si se conserva la energía mecánica, yo de la conservación de la energía mecánica voy a obtener una ecuación escalar en mi problema. Anda, y si tengo la potra de que ese problema tiene solo un grado de libertad
una ecuación del movimiento, esto me va a dar la ecuación del movimiento. Si tiene más de un grado de libertad, eso también te va a dar una ecuación del movimiento, pero no te va a dar toda la información. ¿Veis la pequeña diferencia? Un problema, el que vamos a coger el viernes. Pues vamos a decir, este problema tiene un grado de libertad, o dos. ¿Se conserva la energía mecánica? Sí. Eso te va a dar una ecuación. Si ese problema solo tiene un grado de libertad, este sería una forma equivalente de llegar a la ecuación del movimiento sin tocar directamente la segunda ley de Newton. Y uno dice, pero es diferente, o sea, no, porque aquí lo que hemos hecho es trabajar con la segunda ley de Newton, es un cocinado de la segunda ley de Newton. ¿Entendéis?